Bueno, buenos días alumnos de segundo año del Bartolomé Mitre. A continuación quiero aclarar algunas cuestiones sobre el primer cuestionario, ¿sí? Que constaba de 3 preguntas respecto a la ciencia y el método científico, ¿sí? En la primera pregunta, pregunto ¿qué es la ciencia específicamente? En este caso, la mayoría de las respuestas están bastante bien, ¿sí? Explica qué es la ciencia y qué áreas del estudio componen las ciencias naturales. En donde estuvieron un poco flojos es en qué áreas de, qué áreas de estudio componen las ciencias naturales. Bueno, en este caso, las ciencias naturales principalmente están integradas por la biología, la física, la química y la ecología. ¿Sí? La ecología es una tercer ciencia, y la geología, perdón. La ecología es una tercer ciencia, podríamos decir, o cuarta ciencia, eh, que integra conocimientos de las anteriores. ¿Sí? Por esto, en muchos casos, no está contemplada. Con respecto a la biología, la física y la química, lo que tenemos que tener en cuenta es que las ciencias naturales son las ciencias que estudian la naturaleza, es decir, el mundo natural, el mundo existente, ¿sí? Y no a la sociedad. Por esto podemos tener en cuenta que la biología obviamente estudia los seres vivos, la física estudia los cuerpos y sus movimientos y cómo las fuerzas se implementan, las fuerzas y las formas de energía, y la química estudia la forma en la que están compuestos los elementos, ¿sí? Desde las partículas subatómicas hasta las moléculas complejas y sus reacciones. La pregunta número 2, ¿qué es el método científico y explica cada paso? En este caso todos lo hicieron muy bien, ¿sí? Los pasos son observación, luego una inducción, que es la idea en base a la observación inicial que tuvimos, luego la hipótesis, la experimentación y la conclusión. A todo esto, hace aproximadamente unos 700, 600 años, si no recuerdo mal, un médico se dio cuenta, por ejemplo, de que si se lavaba las manos e higienizaba los elementos de operación, los elementos de cirugía al momento de hacer las operaciones, la cantidad de casos de sobrevivientes era mayor, ¿sí? En esa época te operaban por lo que fuera una apendicitis o, por ejemplo una cesárea, que era algo relativamente común, y sobrevivías si sobrevivías. Era una cuestión que estaba en manos de Dios. Bueno, hoy por hoy no es así. Hoy por hoy conocemos que más allá de la creencia de la fe, existe un conocimiento y existen unas reglas, ¿sí? Que se pueden llegar a comprender para facilitar y mejorar nuestra calidad de vida. Este hombre no sabía en ese momento que existían, por ejemplo, microorganismos, ¿sí? Hoy lo conocemos y sabemos de la forma en la que se transmiten. Pero este hombre se dio cuenta por inducción, ¿sí? Y en base a su observación directa, que si era más higiénico antes de operar, había una relación directa entre la higiene y la supervivencia, evitando la muerte por una infección posterior. Hasta ahí llegaríamos a la inducción. Luego de esto aparecieron hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, que la vamos a ver durante el año, es la hipótesis de Pasteur. Pasteur fue un científico que se dio cuenta, primero obviamente lo hipotetizó y luego trató de conocer más al respecto y obviamente realizó experimentos, pero se dio cuenta de que existían microorganismos presentes en todo, ¿sí? Que estos microorganismos eran como una microfauna, ¿sí? Y que esta microfauna, por decirlo de alguna manera, que era invisible para nosotros, podía ser tanto dañina como irrelevante o inclusive benéfica para nuestro cuerpo, ¿sí? También se dio cuenta de que estos microorganismos nacen solo de otros microorganismos y para ello, para eliminarlos, inventó algo que se llama pasteurización, ¿sí? Que es un proceso que obviamente lleva el nombre en base a su apellido. Bueno, en cuanto a la experimentación y conclusiones, a veces no se puede experimentar en las ciencias, ¿sí? Por ejemplo, hay una hipótesis que plantea que hay una extinción al final de la era de los dinosaurios, ¿sí? Que fue producida por un meteorito. Todos la conocemos a esa teoría, a esa hipótesis. El tema es que no podemos
tomar un meteorito, chocarlo contra la Tierra y ver qué porcentaje de especies se extinguen, ¿sí? Es decir, hay veces que no podemos volver a repetir un fenómeno. Por este motivo, la experimentación no siempre está disponible para todas las ciencias. Para la mayoría de las ciencias naturales sí, pero para todas no. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, hay algunos tipos de experimentación, pero no se pueden reexperimentar fenómenos sociales globales, ¿sí? Bueno, y las conclusiones, que es aquello que se decanta o que termina siendo observado de lo anterior dicho, ¿sí? Luego de que armamos nuestra hipótesis, de que nos informamos, experimentamos, vamos a obtener una conclusión. La conclusión puede ser diferente a la hipótesis e incluso obviamente diferente a la inducción que nosotros habíamos sacado, ¿sí? En este caso, bueno, las conclusiones no siempre nos dan una respuesta, pero sí nos acercan más a ella. Pero algo que quiero resaltar es algo que vi por ahí, creo que lo puso Gloria Arce, si no recuerdo mal. Que los conocimientos científicos son válidos, precisos, irrefutables y objetivos. Sí son válidos, tratan de ser precisos, pero no son irrefutables, ¿sí? La ciencia está en continua revisión y expansión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, es muy probable que aquello que hoy se considera verdadero, dentro de unos años deje de serlo o deje de ser totalmente verdadero para pasar a ser parcialmente verdadero, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que los conocimientos científicos pueden modificarse con la luz de nuevos conocimientos descubiertos, ¿sí? Que nos van a alcanzar la posibilidad de completar o de poder echar luz sobre algunas áreas del conocimiento que estaban a oscuras en ese momento. Bueno, y por último, el punto 3. Con respecto al punto 3, les pongo que toma como ejemplo el actual conflicto con la aparición de coronavirus y explica de qué forma debería cumplirse los pasos del método científico para conocer más sobre la enfermedad. Y acá yo tuve un temita de autotexto, ¿sí? Aparecía refrigerador, no entiendo por qué. Para conocer más sobre la enfermedad y cómo solucionarla. Bueno, hasta el momento no existe ningún medicamento para prevenir, ¿sí? Se está trabajando en una vacuna, esto está bien. Estoy viendo específicamente el trabajo de Arce. Bueno, hasta el momento no existe ninguna vacuna al respecto, pero más allá de la realidad del virus, ¿sí? Lo que yo les pedía era que volcaran los 5 pasos, perdón, los pasos del punto 2, ¿sí? Observación, inducción, hipótesis, experimentación y conclusiones, ¿sí? Que los pudieran volcar con respecto al virus, ¿sí? Con respecto a esto, ¿por qué? ¿Por qué agarra el virus? Bueno, porque es un elemento de actualidad y porque está bueno que ustedes se explayen más y busquen sobre esta enfermedad nueva, ¿sí? Así como era sobre esto, podríamos haberlo hecho sobre cualquier otra cuestión. De hecho, cuando estaba armando el cuestionario, yo todos los años, pido que lo hagan, que apliquen los pasos del método científico sobre cualquier cuestión o sobre cualquier problema o sobre cualquier duda, ¿sí? U observación de algo que ustedes conozcan y que crean que puede llegar a ser determinada por el método científico, ¿sí? En este caso decidí este año cambiarlo porque justamente estamos vivenciando, ¿sí? Un fenómeno global muy interesante de ver, más allá de que obviamente es necesario, en el cual, bueno, todo el tiempo estamos viendo que los diferentes países, los diferentes centros de investigación, incluida Argentina obviamente y el CONICET, están buscando métodos para poder detectar el virus rápidamente, ¿sí? Estrategias para frenarlos. Por ejemplo, del área de salud, gente conocida del área de salud me ha comentado que constantemente en este último mes y medio vienen cambiando los protocolos de trabajo en sus áreas de trabajo, ¿sí? Porque a medida que el virus evoluciona y se expande, el conocimiento sobre este también evoluciona y se expande, ¿sí? Y se ramifica, se comparte entre todas las comunidades científicas del mundo, y todas estas muestran o enseñan o comparten sus nuevos conocimientos, con lo cual la forma en la que se trata en los centros de salud o la forma en la que el personal se maneja consigo mismo en los centros de salud para generar bioseguridad son cada vez más avanzados,
Bueno, hasta ahora los protocolos vienen cambiando en Argentina 8 veces hasta el momento, lo cual no es poca cosa, es mucho cambio, es prácticamente 1 o 2 veces por semana se reúnen para actualizar la forma en la que el personal de salud se va a comportar en caso de probable aparición del virus, y también para disminuir la probabilidad de contagio en un área determinada, por ejemplo, en la guardia de un hospital o de una clínica. Bueno, también se está trabajando en los centros de investigación multiarealmente, están trabajando, ¿sí? No solamente para conocer el origen, que ya se conoce desde hace tiempo, sino también y no solamente para identificar, sino también para obtener una vacuna, ¿sí? En este caso, las vacunas ya están listas en más de un país, se están empezando a implementar en humanos, ¿sí? Esto es rapidísimo, normalmente esto tarda años y lo han logrado en meses, pero tiene que ver con la cantidad de dinero que se le ha invertido a ciencia en este caso, ¿sí? Entonces, me parece que también está bueno resaltar con este caso, y debido a que el virus está produciendo un efecto económico tan fuerte, sí que está devastando economías enteras, la de Argentina inclusive, me parece interesante resaltar que cuando se le dedica presupuesto a la ciencia en cualquier área, ¿sí? Podemos obtener grandes resultados en relativamente poco tiempo, ¿sí? Y que la ciencia no está separada de un contexto social e histórico, ¿sí? La ciencia que se trabaja en este momento, tanto en esta parte de la microbiología como en todas las áreas, como en la ecología, en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de la salud, e inclusive en el cuidado de la belleza, por ejemplo, como las cirugías plásticas, algo que parece prácticamente muy alejado de la necesidad real humana. El desarrollo en ciencia tiene que ver con qué es lo que se busca en ese momento. Si hoy por hoy nosotros consideramos más importante, por ejemplo, aumentarle el busto a una persona o generar una reconstrucción facial, sea por el motivo que sea, ¿sí? O hacer una lipoaspiración, en lugar de proteger áreas que están siendo devastadas, de las cuales todos comemos, ¿sí? Y que ecológicamente las estamos abandonando, entonces estamos viendo que el paradigma actual, el paradigma de este momento de la historia, es uno en el cual el hombre no está centrado en la naturaleza y no comprende el equilibrio con esta, sino que directamente está centrado más en unas necesidades que en algunos casos serán necesarias, pero que en muchos casos son directamente relacionadas con el ego o con la necesidad de cómo se ve esa persona, ¿sí? En la imagen, en el hedonismo. Entonces, me parece interesante resaltar eso, ¿sí? También los avances en ciencia están relacionados, y el dinero que se invierte en esto, están relacionados con las necesidades que los humanos consideran que tienen. Si por año sacamos 20 cremas antiedad diferentes, ¿sí? Pero no terminamos de legislar una ley de protección de bosques, por ejemplo, para evitar desastres como el que pasó el año pasado en el Amazonas, entonces creo que es interesante ver que los científicos están para eso. El tema es si se invierte en ellos o no. Bueno, entonces doy por finalizado este video. En breve, durante el día de hoy y mañana, voy a estar dejándoles un siguiente trabajo, ¿sí? Una cosita más. Quiero que por favor, aquellos que pueden, respondan desde la aplicación. Vieron que tienen la asignación y tienen una forma de resolverlo. Que creen un archivo de Word, ¿sí? O si no, pueden abrir Word en sus computadoras, quienes están trabajando desde ella, o en el celular. Creen el archivo de Word con el título, etc. No hace falta que vuelvan a repetir las consignas, pero sí las respuestas a las consignas numeradas, ¿sí? Y que lo suban así. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo ver las fotografías, si están en buena calidad, las puedo leer y las puedo corregir, el tema es que yo en el formato Word puedo directamente marcarles párrafos o estrofas específicas, ¿sí? Y luego hacer un comentario a estas, que ustedes lo van a ver y van a poder responderme luego en comentarios. De esta manera facilitamos la corrección, ¿sí? Me resulta mucho más sencillo mostrarle a ustedes si es que les tengo que marcar algo, en qué cosa hay que refinar o qué cosa habría que acomodar, ¿sí? Así que de poder hacerlo, por favor, háganlo así porque esto nos va a facilitar bastante la tarea. Así que bueno, ahora sí, chicos, me despido, que tengan una linda tarde, un lindo día, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto.